Buenos días. Primero, quizás valga la pena una palabra respecto a este largo título, complejo título que yo tengo. Lo que hacemos nosotros en Naciones Unidas es trabajar con los países y con los actores no estatales en llevar adelante las acciones que los gobiernos van negociando. Y el título que yo tengo se refiere a los... ¿Cómo se traduce en castellano? ¿Cómo se traduce? ¿De qué hablamos? Mi título. Órganos rectores. Órganos rectores, ok. Básicamente mi trabajo tiene que ver con, en las negociaciones, los países se van turnando en quién va haciendo la presidencia de esas negociaciones. Yo trabajo directamente con esas presidencias. Entonces mi mirada en este periodo es muy geopolítica y por esto el punto de partida de la región latinoamericana es tan interesante porque tantas cosas están pasando en Latinoamérica en este momento. No podemos partir esta conversación, por lo menos en mi caso, sin hablar de la COP de Madrid, por supuesto, y de agradecer infinitamente, nuevamente, al gobierno español y a la Comunidad de Madrid por el apoyo que nos dieron. Habíamos tenido antes situaciones en Naciones Unidas difíciles en términos de organizar las conferencias, pero nunca algo como lo que nos pasó el año pasado de un cambio de sede tan dramático y tan repentino y tan a última hora. Ahora, la COP, todos sabemos, no logró los resultados, todos los resultados que se esperaban. Y una bandera que se ha mencionado como uno de los ejemplos de las cosas que no se lograron fueron las reglas para los mercados de carbono. Ahora, yo creo que es importante ver estas conclusiones en el contexto. Y creo que vale la pena aclarar que, por ejemplo, este tipo de reglas no se lograron en la COP25, no por un tema de los mercados de carbono en sí, sino más bien porque estas fuerzas de gobierno están jugando en una cancha en que los intereses son múltiples y que en este caso, por ejemplo, había también una negociación muy dura, entre otros temas en financiamiento para la adaptación, por ejemplo, en temas de cómo compatibilizar las acciones de cambio climático de nivel global con la protección de sistemas nacionales o regionales, etcétera. Entonces, creo que vale la pena destacar que los resultados de la COP25 y los resultados de la acción climática de nivel global en general trascienden lo que pasa en la conferencia misma. Pero yo diría que más que el tema político, lo que fue muy difícil en esta conferencia en particular fue la presión social que se vivió. Hubo y va a seguir habiendo una gran desconexión entre lo que es la demanda o la expectativa ciudadana y lo que los gobiernos están y pueden llegar a negociar entre gobiernos. También estuvimos sujetos a una presión dada la gran desconexión entre lo que la ciencia por una parte está diciendo y lo que los gobiernos en la dinámica de una negociación global puede ir logrando poco a poco. Ahora, la COP25 también tuvo muchísimos resultados positivos y uno de ellos, que creo que es muy relevante en esta conversación en particular, es que el rol de los actores no estatales se vio aún más fortalecido y reconocido. ¿Cuál es el punto acá? Naciones Unidas tradicionalmente trabaja de gobierno a gobierno, pero particularmente yo diría en los últimos 8 años es mayor y mayor la noción de que los gobiernos por sí solos no pueden conseguir los objetivos, no lo van a conseguir. Y Naciones Unidas ha tenido que ir abriendo las puertas para trabajar con los actores no estatales y las empresas privadas particularmente. Tanto es así en el tema cambio climático en particular, que por ejemplo nosotros tenemos un programa, que es un programa con los actores no estatales, que debía ser revisado y eventualmente extendido a fines de este año.
pero la conciencia es tal de que los gobiernos no pueden hacerlo solos, de que esto se extendió ya en la COP25 por otros 5 años y no fue ni siquiera discutido, así como hay que hacerlo, démosle. Ojalá otros acuerdos fueran así de fluidos, pero esto fue de hecho una sorpresa para mucha gente. También, bueno, en la COP25 hubo otros logros o otros pasos importantes que van más allá del tema, quizás del tema técnico asociado al cambio climático, como por ejemplo los temas de género, los temas de levantamiento de capacidades, y se incorporó un tema fundamental que nosotros no habíamos logrado incorporar en nuestro quehacer, que es el tema de trabajar la relación entre océanos y cambio climático. Para España, para muchos países, para Latinoamérica en general, no para todos, es un tema importantísimo. No era parte de nuestra agenda a partir de la COP25 acá, también es un tema que estamos sumando ahora en la agenda nuestra. Ahora, la COP25, número 25, hay que ponerlo en perspectiva de lo que se ha ido logrando en estos años. Y si yo lo pongo en perspectiva y se puede hacer una línea de tiempo muy simple, hay que reconocer que se ha avanzado muchísimo. De una simple declaración de intenciones que era la convención, hoy tenemos acuerdos que son jurídicamente vinculantes, con objetivos que son categóricos, que son numéricos y que tienen responsables. Entre la Convención de Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, tenemos una participación universal. De hecho, tenemos más miembros que los miembros Estado de Naciones Unidas. Ya sé que algunos están pensando en Estados Unidos, tengo que nombrarlo acá, pero la verdad es que las acciones que los estados subnacionales están tomando son igual o más importantes que las acciones a nivel federal. Entonces tenemos que aprender a mirar la conversación global más allá de lo que los estados nacionales, federales, pueden llegar a hacer. Ahora, no es necesario ni siquiera decir que el tema climático se ha instalado en la agenda de los gobiernos, de las empresas, de los medios sociales, de los programas de educación y, por supuesto, de todo el quehacer de Naciones Unidas. No hay una agencia de Naciones Unidas que hoy no haya sumado el cambio climático a su quehacer, a la evaluación, etc. La Convención, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París han creado un sistema de instituciones, de mecanismos, de reglas que han hecho que las políticas públicas y las políticas privadas también hayan evolucionado en decisiones. Decisiones que implican ahora haber cambiado modelos de negocio. Ahora se internalizan externalidades que antes se ignoraban. Hay un cambio en la valorización de intangibles, por ejemplo. La valorización de la investigación del desarrollo a nivel empresarial es muy distinta a lo que existía hace 10 años atrás, por ejemplo. Hay un cambio enorme en el cálculo del riesgo en inversiones, el cálculo del riesgo en general, también en políticas públicas. Y también ha habido un cambio enorme en los portafolios de inversiones. O sea, no tengo ni siquiera que darle ejemplo, ustedes lo están viviendo todos los días. En definitiva, la Convención, el Protocolo, el Acuerdo de París han creado este sistema de instituciones, de mecanismos y de reglas que buscan incentivar algunos comportamientos. Como decíamos en la introducción, comportamientos que básicamente tienden a lograr que en el global, en la sumatoria, se limite el aumento de temperatura a 2 grados, idealmente a 1,5, que los flujos de financiamiento sean compatibles con estos cambios y además el otro objetivo es que las acciones además incorporen toda la temática de adaptación que no hemos comentado, que es igual o más importante. Ahora, en términos de estos mecanismos, estas instituciones, me quería detener acá un segundo porque es nuestro trabajo y porque también era un poco el enfoque que le queríamos dar a la conversación de hoy, que puede ser interesante para ustedes. ¿Cuáles son estos instrumentos, estos mecanismos que en Naciones Unidas, en la Secretaría de Cambio Climático, se han desarrollado? Yo diría que hay que destacar 3.
Uno son, voy a permitirme la sigla en inglés porque me sale más fácil, que son las NDCs, que en castellano serán compromisos nacionales determinados. Ok, gracias. NDCs. El segundo instrumento son las que se llaman las estrategias de largo plazo para el desarrollo bajo en emisiones, que son estrategias al 2050. El tercer instrumento que yo quería nombrar son los que se llaman los planes para la adaptación. Los quería nombrar simplemente para que no se nos olvide que existe esa otra parte del trabajo, pero no me quiero detener en eso ahora. Lo que sí quiero mencionar es un poco más respecto de las NDCs. Hay 185 países que la han presentado, casi todos los países del mundo. En América Latina, todos los países han presentado sus NDCs. El problema, sabemos, es que la sumatoria de las NDCs a nivel global no da para responder a los números que se han planteado. Hay distintas maneras de leer esos números. Hay distintos análisis, hay distintos estudios, pero el tema es muy simple. Si quisiéramos llegar al 1.5, más o menos estamos hablando que se requiere una reducción del 45% al 2030. No importa cómo se mida, no importa cómo se comparen, el punto es que no estamos dando los números. Ahora, ello sin contar con que muchas de estas NDCs, y en el caso de Latinoamérica, yo diría que la gran mayoría de ellas, además son condicionales a la ayuda al desarrollo, condicionales a ciertos parámetros internacionales, etc. Y además hay condiciones que son externas. Ustedes se darán cuenta, yo soy chilena, habíamos hablado acá en la mañana un rato, circunstancias como por ejemplo el estallido social en Chile, nadie se lo esperaba y te cambia el escenario. Ese tipo de cosas, junto con las condicionalidades que las NDC se han planteado, hacen que el cumplimiento de las metas sean aún más complejos. De cualquier modo, el potencial para llegar a los números necesarios existe. No hay que olvidar que quiero hacer acá un comentario general de las NDC. El potencial para NDCs que sean más ambiciosas existe. Y yo me atrevería a decir que el primer paso en esa mayor ambición no es difícil, por una simple razón. Las NDCs, lo que los países pusieron en las NDCs, la gran mayoría no lo desarrolló para el Acuerdo de París. Esos números vienen de antes. Esos números vienen, en algunos casos, de las NDCs, las Intended National Determined Contributions, que son previas al Acuerdo de París. Y más aún, muchos de esos números vienen incluso de antes. Vienen de lo que se llamaban en ese momento los NAMAs, que son del año 2010. O sea, estamos usando números hoy día que se desarrollaron hace 10 años. La simple actualización de esos números ya demuestra ambición. Entonces, cuando nosotros hablamos y cuando pedimos que haya mayor ambición en las NDCs, la verdad es que el punto de partida no es tan difícil. Aquí voy a poner sí un asterisco, una nota de pie de página. No es tan difícil, pero hay que destacar que en el caso latinoamericano, las NDCs en promedio, en términos numéricos, la verdad es que son súper ambiciosas. Y yo creo que acá hay un trabajo que hay que hacer a nivel de cooperación y a nivel conjunto, porque todos los países van a tener que ajustar sus NDC, y en el caso de Latinoamérica, el ajuste, el desafío es bastante grande, porque los números que ahí existen ya son muy ambiciosos en la realidad. Ahora, en el sector energético en particular, y acá cuando nosotros hablamos del sector energético, básicamente estamos cubriendo electricidad, calefacción, manufactura, construcción, transporte. Evidentemente es muy importante.
tanto en la región, se nombraba como a nivel mundial. En el caso de América Latina, las emisiones del sector alcanzan más o menos el 50%. El segundo sector más importante es el sector agricultura, pero el sector energía es lejos el más importante. A su vez, el sector energético es el que presenta, en la planificación al menos, el mayor potencial. Tanto en la expansión de las energías renovables como en las actividades asociadas a la eficiencia energética que comentábamos en alguna conversación. 27 países en América Latina incluyen planes para extender las renovables en sus NDCs y 29 tienen planes de eficiencia energética en sus NDCs. El potencial es aún mayor, creo yo, creemos nosotros, si, como les decía, donde estamos hoy día en el 2020, los números del 2020 no están reflejados en las NDCs, que en una gran mayoría arrastran números del 2010. Además, yo diría que a nivel general, y en América Latina también, las NDCs no se hacen cargo de que en un escenario en que la demanda energética más o menos debiera duplicarse al 2050, los programas de eficiencia energética tienen que ser realmente serios y profundos. Y yo creo que aquí las NDCs pueden hacer mucho más en términos de señales a la sociedad. La mayoría de las NDCs tampoco aprovechan o destacan la relación entre eficiencia energética, energías renovables, mejoras al acceso a la energía y mejoras a la calidad del aire, que también es importante en el global de las políticas nacionales. Y también el análisis global de las NDCs demuestra que no hay la atención suficiente a cuán rígida o flexible la matriz es. Y sabemos que se requiere mayor flexibilidad para poder expandir las renovables. Entonces, incluso a nivel del diseño de las NDCs, hay espacio para mejoras y para la ambición. Por lo tanto, cuando estamos hablando de que necesitamos NDCs más ambiciosas, no estamos hablando de cosas que son inalcanzables hoy por hoy. El año 2020, este año 2020, es un año muy importante en este sentido. El Acuerdo de París estableció un mecanismo por el cual todos los países debieron presentar una NDC cuando adoptaron el Acuerdo de París. Pero luego el Acuerdo de París también dice que periódicamente, cada 5 años, cada 10 años, los países tienen que ir ajustando esas NDCs. Y ese ajuste tiene que representar una NDC que es más exigente que la anterior. Entonces, el Acuerdo de París, si bien partió diciendo, a ver, que cada país diga lo que puede hacer, establece un mecanismo que hace que entonces la maquinaria se vaya ajustando poco a poco en el total global y en el total nacional. Compartir con ustedes un concepto que también hemos estado desarrollando y aprendiendo, que creo que va a ser lo que va a marcar en la pauta de trabajo en los próximos años. Recién hablábamos de multilateralismo como uno de los elementos de los 5 pilares de la política. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que el multilateralismo tiene que ser lo que hemos empezado a llamar multilateralismo inclusivo. Y ustedes van a escuchar esto más y más y más, por lo menos en este tipo de foros. ¿Por qué? Porque básicamente, como les decía, a nivel de Naciones Unidas y a nivel de gestión de gobierno, es evidente que no podemos lograr los objetivos sin la participación de todos. Y esa participación no puede ser Naciones Unidas con gobiernos en esta sala y la sociedad civil actuando en el salón de al lado.
Entonces estamos empezando a trabajar bajo este concepto, de tal forma que como Secretaría de Cambio Climático trabajemos con los gobiernos y con los actores no estatales para buscar las soluciones. Y eso es lo que viene ahora en la labor nuestra, yo diría, en el programa de acompañar a los países en ajustar sus NDCs y en desarrollar estas estrategias para el año 2050. Multilateralismo inclusivo. Muchas gracias. Bueno, pues, muchas gracias a la representante de la Secretaría de la Convención. Me here. You can call it, you can call it, you can call it me. You can call it, 'cause my safari is